Vamos a dar inicio a nuestra clase de inclusión social hoy, miércoles 6 de octubre. Vamos a continuar trabajando en el PPT compartido que está ubicado en Jamboard con el texto, con el capítulo 3 que se llama Ocupación como proceso sociocultural. Vamos a mirar para ver algunos de los puntos. Ya, esto es. Vamos a revisar ese después. Relaciones de sentido, relaciones de fuerza, para avanzar en la comprensión de Maturana, relación de sentido. Ya, acá hay una parte que era sobre la primera parte que era de Maturana. Hablar de Maturana. Acá hay otro que era para alcanzar la comprensión de sentido. Y acá está el de Paula, Araceli, Bárbara y Romina, que es de la subjetividad como proceso social clave para la ocupación humana y la justicia ocupacional. Ya, aquí estará como el último, sí, no, sí, es el último texto. Ya, y acá lo repetí porque iban a faltar grupos. Eso tenemos. Y tenemos solo este grupo entonces. Y Vania Vera me parece que no está en ninguno. Vania, ¿tuviste la semana pasada? No, profe, ¿Y te enteraste de algo de esto? no sabía. Sí, paso con varios, no te preocupes. Y Natalia Paredes, ¿tú estabas o no? Tampoco. Me pareció que te había visto. Ya, entonces vamos a hacer que nos cuenten primero un poquito de este, que está Paula, está Romina, veo. Cuéntenos un poco, ¿qué ejercicio hicieron y a qué conclusiones llegaron? ¿Qué tan difícil fue? Aquí está Paula, Araceli, Bárbara y Romina. Bueno, primero estamos todavía tratando de terminarlo, pero el texto habla acerca de cuando se implementa como un nuevo sistema, ya sea político, económico, esto se relaciona como de que fuera un ritual. Entonces el texto al comienzo lo hace con la articulación entre el deseo y orden. Y ahí pusimos una definición de orden social que se encuentra en la articulación de las relaciones de fuerza y de sentido en los terrenos individuales y colectivos. Posterior a eso, se menciona que cuando el gobierno de un pueblo no se reduce al logro de ciertos comportamientos, en primer lugar que estos comportamientos sean vistos como buenos y deseables. O sea, acá se espera que al instaurar un nuevo sistema político, por ejemplo, que en este caso va a ser el capitalismo que se está instaurando en la sociedad, se espera que el comportamiento a través de este sistema sea bueno y deseable. O sea, si yo instauro el capitalismo, esto va a venir como con unas ciertas reglas de comportamiento. Si se salen de este margen, eso ya como que se dice que es malo. Claro, hay también decir que es como, no se espera que solo la gente haga las cosas, sino que además lo vas a incorporar tanto que vas a creer que esa es la forma de hacer. Sí, por ejemplo, después igual acá lo ponen el capitalismo, en ese texto habla mucho de que se instaura a través de la publicidad. Entonces, en la publicidad se van transmitiendo ciertos comportamientos, ciertas conductas y ciertas acciones que se deben hacer para estar dentro de este margen. Sí. Un ejemplo cotidiano, ¿qué se le ocurre a ustedes de algo de consumo a propósito del capitalismo? Algo que uno compre y que considera que es bueno y deseable, algo que uno espera tener. ¿Qué se les ocurre? Las televisión, o sea, los televisores. Sí, podría ser una compra. Claro, es una Los compra. celulares En la también. casa hay muchos. Un auto. Un auto,
Claro, efectivamente, un auto es como algo que aspiran las familias a tener porque es algo que me hace bien, me ayuda a trasladarme. Los televisores, hay casas que tienen 3, 4 televisores porque es como el medio de entretención, de comunicación, de información, de todo. Los celulares, o sea, ahora todas las casas hay 2, 3 celulares porque es como nos comunicamos. Entonces, a eso se refiere. Entonces, se espera que consumamos, por ejemplo, que tengamos la máxima de tecnología, porque además estas cosas duran un par de años nomás. El cambio de Sí, los verdad. autos, sí, el cambio de los autos, por ejemplo, hay gente que compra autos y los cambia como cada 2 años para que no se le pongan viejos y no se devalúen. Y entonces lo están haciendo súper bien. Entonces, claro, el consumismo que nos trae el capitalismo es eso, es como mantenerlos actualizados comprando. ¿Y qué hace la gente además para eso? Compra en cuotas. Sí, se endeuda. Se endeuda y es como, y si uno le pregunta a alguien, es como la única forma que tuvo para adquirir eso que necesita y que lo hace tener una mejor vida. Como que una televisión es visto como que accedo a algo que me ayuda a informarme, a pasar mi tiempo libre. Sí, de hecho, en mi trabajo a veces nos hacen vender avances y super avances. Ya. Y de hecho te dicen, véndelo, no, como que muéstrale las cualidades al producto y como que hay que mostrarle a la gente como que es una necesidad, te lo dicen así, como una necesidad. Claro, como la gente necesita adquirir eso y como lo necesita, tiene que hacer lo posible para conseguirlo. Entonces, a eso se refiere. Entonces, el gobierno de un pueblo, recuerden que en Chile se instaló el modelo capitalista durante la dictadura militar, civil-militar, y entonces dicen, ya, se instaló un modelo. ¿Y qué pasó con ese modelo? Se cambiaron ciertas cosas. Entre ellas, por ejemplo, se instalaron los sistemas de AFP y de seguro. Había gente antes que tenía otro que era del ISP, parece. Como que hay personas que o ya bien mayores, pero que tienen el otro sistema antiguo. Sí, Entonces, la gente se cambió por propia voluntad a este otro. Al principio, después nos obligaron, pero al principio la gente se cambió porque nos estaban ofreciendo algo tan bueno, que era como la repartición de los fondos de pensiones, que la gente se cambió. Y ya sabemos lo que pasó con la AFP. e incluso, o sea, creo, por lo que me cuenta mi familia, que a veces ni siquiera le daban la opción de cambiarse, sino que al entrar a un nuevo trabajo, al tiro lo inscribían en la AFP. Claro, después fue siendo obligatorio, efectivamente. Y hubo gente que se mantuvo, no me acuerdo cómo lo llamaban, como seguridad social, parece, pero yo alcancé a conocer a algunas personas que todavía estaban jubiladas con el anterior y que es maravilloso. Así como que dejaron los últimos. Pero claro, ese tipo de cosas, ya entonces, a eso se refiere. Entonces, el gobierno de un pueblo no se reduce al logro de ciertos comportamientos. O sea, no quiero que solo lo hagas. No quiero que lo hagas y además creas que eso es bueno y deseable para tu vida. ¿Mm? INP, sí, parece que ese era el nombre. Muy bien, Romina. ¿Conoces a alguien por ahí? Eh, Creo que sí, no sé. No, pero creo que ya fallecieron las personas que tenían ese sistema. Ya, sí, yo conocí también a alguna persona mayor que todavía como que le quedaba y iban a ese. Bien, ya, ese se refiere al punto, ya, entonces, este gobierno, entonces, por eso se plantea que es un ritual, ya, esta articulación entre deseo y orden, es algo que queremos, pero el orden se refiere a cómo queremos establecer las cosas. Y el orden social se encuentra en la articulación de las relaciones de fuerza y de sentido en los terrenos individuales y lo colectivo. Esto se refiere a cómo nos organizamos socialmente. Y esto del gobierno que me parecía súper importante a que sean, no solo que lo hagas, sino que además lo consideres bueno y deseable. Ya, síganos contando. Ay, me perdí un poco. Sí, acá. A este vas a pasar. Ah, ya. Entonces, ahí también se dice que como la implementación del capitalismo se entiende como un proceso de sujeción, de vinculación de los sujetos a una sociedad de trabajo, ideales de progreso y vinculación a las reglas del juego y los estilos. Esto se refiere a que como ya eres sujeto, o sea, eres un sujeto y pasas a ser parte de una sociedad capitalista, como que tu misión en la vida debe ser para el progreso de la sociedad.
Mm. Por lo tanto, tienes que estar así como en un estilo de vida moderno, constante, cambiante, para entregarle el progreso a la sociedad en sí, que es como lo que hoy día uno, a ver, quizás me equivoque, pero voy a dar el ejemplo de cuando una persona con discapacidad o, no sé, tuvo algún accidente y se perdió su pierna, lo que la gente, o sea, en la rehabilitación antiguamente, hasta hoy día incluso me atrevería a decir, de que se rehabilita para que ella vuelva al mundo laboral lo más antes posible, Mm. porque tiene que ser alguien que entregue progreso, que produzca para la sociedad. Mm. Sí. Acá hay otro también bien específico. Piensan en sus familias, que era como lo que a las familias las hace sentir que están progresando, que están mejor. ¿Qué esperaban sus papás, por ejemplo? Tener una casa, Mm, comprarse un auto, sí, subir. y después con ustedes, ¿qué esperaban? Que los hijos entren a la universidad. Que los hijos entren a la universidad para que tengan un mejor futuro. Sí. ¿Ya? Entonces, como que ese es el progreso. Entonces, para ellos fue, no sé, ellos trabajaron para comprarse una casa probablemente a 25, 30 años, como la mayoría, eh, trabajaron para tener un auto, que era como el familiar, y después siguen trabajando para que ustedes vayan a la universidad, porque ese es como el ideal para nosotros de progreso. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a trabajar, no, si son más, no sé cómo digan, millennial y esas cosas, ¿qué piensan ustedes para ustedes? ¿Qué sería progresar? Yo creo que hoy en día como que el progreso se divide como en varios ámbitos, como que está el progreso familiar, o sea, personal, el académico, como que antes, por ejemplo, o sea, al menos yo cuando chica solo me decían así como tienes que sacar una carrera. Y hoy en día yo puedo decir ya saco mi carrera, pero también puedo sacar un magíster, un doctorado y aspiro como a más cosas. Y por ejemplo, en ese caso para mí sería progreso, porque también sé que va a traer como otras consecuencias. Ya. Pero sigues también en este ideal de progreso en una sociedad de trabajo. Ya está ligado a tu trabajo, tu idea de progreso. Y también involucra una inversión. Estudiar un magíster en Chile vale 7 a 8 millones. Estudiar un doctorado en Chile vale como 15 millones. Son como un auto caro. ¿Qué más piensan que podría ser cuando ustedes piensan en sus vidas? ¿Cómo creen que se podría marcar el progreso? Hola. Obvio que les estuve hablando todo este rato, mientras se me caía la página. Ya, me quedé en la idea de estudiar. ¿Ustedes me alcanzaron a escuchar la parte de lo caro que era estudiar? No. Ah, qué bueno. Ah, espérenme, tengo que... Stop. Ah, sí, estoy grabando. Ya la perdí donde se me cayó el curso. Ya, entonces, Romina nos plantea que una de sus ideas podía ser la formación académica, ya, continuar trabajando y estudiando. Yo le decía que eso también tenía que ver con eh, consumo de otro tipo, pero por ejemplo, un magíster en Chile vale 5 millones, 7 millones. Y un doctorado vale 15 millones. Hay MBA que están en UF, que valen así como 50 millones de pesos. Son como casi una casa. Son 3 autos, ¿ya? Entonces, ese podría ser una idea de, bajo estos ideales de progreso. ¿Qué más se le ocurre a ustedes que podría ser progreso para sus vidas? Podría ser tener un emprendimiento propio, no sé. algo así, se me Ya, ocurre. como tener un negocio. Sí, un negocio, así como los microempresarios. Bueno, Subir de clase social. Cambiar de clase social, sí. ¿Saben que uno se demora 3 generaciones en cambiar de clase social? Al menos, si tú tienes la opción de estudiar, de trabajar, no sé qué, al menos 3 generaciones. O sea, yo tengo un hijo. Si él tiene hijos, los hijos de mi hijo, recién tal vez tengan un
poco más de clase social y puedan cambiar de esta escala, de estas letras y esas cosas. Ya. Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto? Mira, dice, la implementación del capitalismo se entiende como un proceso de sujeción de vinculación de los sujetos a una sociedad de trabajo. Es decir, somos válidos solo en la medida en que estamos produciendo para esta misma sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos que contribuir a la sociedad. ¿Han escuchado eso, no? Así como para que seas productivo para la sociedad. Esperamos que sean sujetos que aporten a la sociedad. ¿Cómo aportan? Estudiando, trabajando, gastando, comprando. ¿Mm? Eso es lo que se espera de nosotros en el capitalismo. Bien, síganme contando. Ya, entonces ahí se espera que como que los sujetos fueran interpelados en tanto modernos y decentes. O sea, hay que tengan esta necesidad y como este estereotipo de persona dentro del sistema capitalista. Y ahí ya estábamos después hablando de la publicidad, que es como el medio por el cual se transmiten todos estos modelos a seguir dentro de la sociedad. Y ahí llegamos. La publicidad también puede estar entendida como los medios de comunicación. O sea, publicidad es como todo lo que se dice, lo que se hace, lo que se promueve como moderno y deseante, como plantean antes. ¿Ya? Publicidad es lo que se hace como en toda la información que se transmite. ¿Mm? Que esta es como la forma de vida. Y además la publicidad que conocemos como de la televisión, las revistas, como lo comercial. ¿Ya? Entonces existe como toda esa publicidad comercial que es la que nos promueve que tenemos que tener auto, casa, viajes, ropa, estudios, todo eso, porque eso es lo más que nos va a hacer como ser miembros de esta sociedad, como gente moderna, y que esperamos cosas de la vida. Y por otro lado, la publicidad también es todo esto que aparece incluso en los noticiarios, como se han fijado en que, por ejemplo, las noticias, se hace mucha crítica que las noticias eh, definen al final qué aparece. No sé, en el Mercurio no aparece lo mismo que en el de Clinic. ¿Ya? Ese también es un tipo de publicidad porque al final lo que hace es resaltar un tipo de ser, de conductas que son deseables. Y después tienen el otro, vinculación de los sujetos a una sociedad capitalista. Pauli, si tú pudieras comentar eso. Eso era lo de la semana pasada, que no está vinculado todavía, pero es que se supone que esto debería ir como entre la articulación del deseo y orden. Y esa vinculación de los sujetos a la sociedad capitalista va a producir lo que comentaste después a ver, de cuando el gobierno, produce un logro de ciertos comportamientos. Era como, tenía relación también con los sujetos que son interpelados como modernos y decentes. Era el resultado de esa vinculación de los sujetos a la sociedad capitalista. Ah, ok. Sí. Y también, bueno, ahí decía que regula los modos de sentir, de percibir y comunicarse, que era lo mismo que comentábamos de que este sistema capitalista va a hacer que uno sienta, perciba y se comunique de cierta forma. Ya. ¿Y les aparece algo sobre esta, como, cuando no alcanzaron a revisar, como esta clave o vínculo entre la justicia ocupacional? Mm, Creo que el texto aquí, en este texto no sé si se mencionaba algo de la justicia, pero igual yo creo que se relaciona en el punto de cómo el sistema influye en nuestra forma de pensar, de sentir. Igual, ¿cierto? Siento que habría una cierta como privación, Mm. no sé si privación ocupacional o Sí, alineación también. sí, habla de la alineación, más bien. Sí, habla desde ahí. En la parte como final del texto plantea esta alineación, pero me parece importante ya el desarrollo que llevan
como les mencioné la semana pasada, igual es un texto un poco difícil, por eso la idea es que lo podamos dividir y entender y conversar, porque me parece que igual es la base de entender la ocupación, ¿ya? De entender la ocupación de una forma distinta, no los modelos tradicionales que van a ver, ¿ya? Y también eso va a determinar lo que ya vamos a empezar a ver la próxima semana, que son como las distintas políticas, ya sea chilenas o internacionales, sobre algunos temas. Bien, ya les falta entonces un poquito de continuar. Y vi otro, pero no están las integrantes aquí, ¿o sí? Michelle, Tania y Carolina. No, no están. No vinieron. Y esos son los únicos que se enchufaron. Ya. Oye, les vamos a dejar de tarea al resto, compañeros, esto. Le voy a mandar un mensaje a Constanza para que les recuerde, y ustedes también les pueden pasar el dato a los compañeros de que el link está en Cibeduc y que la idea es que cada uno seleccione una parte para que lo revisemos la próxima semana brevemente, porque ya tenemos que seguir con los de políticas. Y ahí tenemos la intención de invitar a una profesora colombiana. Entonces, yo creo que cuando hablemos de educación, como las políticas en educación, estoy coordinando que trabajemos con una profesora de Colombia que nos puede también presentar. Bueno, la idea es como hacer una especie de paralelo de qué se desarrolla allá, qué hacemos nosotros, qué puntos en común o qué diferencias podemos encontrar. ¿Mm? En eso estamos trabajando. ¿Les parece si lo dejamos hasta aquí hoy para que puedan revisar y terminen su presentación con el texto? Sí, profe. Ya, súper. Y así lo completan porque es algo que les va a quedar a ustedes y le voy a mandar correo a Constanza para que le cuente a los demás compañeros que tienen que hacer la tarea. ¿Ya?